trae, como siempre, un interesante programa. Así que yo aprovecho en ponerme mi mascarilla mientras él nos va contando qué tiene para hoy. Enrique. Aprovecha porque, bueno, la campaña sigue subiendo de tono. Hoy ya ha habido pues ciertos cruces, ¿no?, entre el expresidente de Bolivia, Evo Morales, Keiko Fujimori. Estamos esperando también cómo Pedro Castillo elabora sobre la materia, sobre el apoyo que le ha dado, como repito, Evo Morales. Y también en el Congreso se están abriendo nuevos frentes. Hoy se ha recompuesto la comisión especial que elegirá a los magistrados del Tribunal Constitucional. Escuchábamos hoy a un parlamentario como Marche Jade diciendo que el Congreso que se viene está sumamente fragmentado, que tiene tintes incluso marxistas y que entonces lo más conveniente es que este Congreso saliente elija a los magistrados del Tribunal Constitucional. ¿Es así? Se lo vamos a preguntar a Rolando Ruiz, de Acción Popular, precisamente presidente de esta comisión especial, para que nos explique cómo va a ser este procedimiento. Ya estamos 20 de abril, ¿para cuándo tendríamos entonces elegidos a los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional? Congresista Ruiz, gracias por estar con nosotros, buenas noches. Gracias a usted, señor Chávez, a sus órdenes. Cuéntenos, por favor, qué es lo que motivó la recomposición de la comisión cuya presidencia pues recae en su persona. Bueno, principalmente que es una tarea constitucional que tiene el Congreso. Es más, hay que recordar de que el Congreso anterior fue disuelto justamente por un problema del Tribunal Constitucional, de los miembros del Tribunal Constitucional. Y lo menos que puede hacer este Congreso, esta comisión, es justamente elegir a los miembros, los magistrados del Tribunal Constitucional. El día de ayer se convocó a una sesión de Junta de Portavoces en la cual se aprobó que se pida un pleno extraordinario que se llevó a cabo el día de hoy, donde 10 de las 11 bancadas aprobaron reformular de nuevo el trabajo de esta comisión especial de elección de magistrados, y en eso estamos ahora de nuevo, digamos, oficialmente a trabajar, porque extraoficialmente se ha estado trabajando, inclusive en estos últimos 3 meses, haciendo la evaluación de la información que los 29 postulantes aptos han estado entregando, han entregado hasta el proceso de tachas que hemos tenido, donde nos hemos paralizado prácticamente. Pero ese trabajo que ha hecho la comisión por intermedio de sus técnicos, de sus abogados, es un trabajo que ha sido bastante arduo, hacer cruce de información de las entidades como el Jurado Nacional de Elección, de la Junta Nacional de Justicia, las universidades en las cuales estos postulantes tienen pues documentación de allí, la SUNEDO inclusive. ¿Son estos mismos 29 postulantes aptos los que siguen en carrera entonces? Ya la lista no se incrementará. Así es. Es que en realidad el trabajo que ha hecho la comisión hasta el mes de noviembre del año pasado es un trabajo bastante transparente. Todas nuestras sesiones han sido 7 sesiones ordinarias, 7 extraordinarias. Todas han sido transmitidas en tiempo real, ¿no? Todas han sido transmitidas en vivo y en directo, y ahí tienen justamente una muestra de que la transparencia de esta comisión y de todos sus miembros ha estado de por medio. Hemos tenido algunas discrepancias con algunos miembros y se ha solucionado al final. Bien, ¿con cuántos, digamos, cómo está funcionando la comisión? Porque estamos hablando de 29 juristas aptos, entonces se supone que al Tribunal Constitucional tiene que ir pues lo mejor, ¿no?, en términos de profesionalismo. Por supuesto, usted acaba de recordar cuál es el papel del Tribunal Constitucional y cuál ha sido el papel del Tribunal en estos últimos años. Entonces, ¿ustedes con qué presupuesto cuentan? ¿Cuántos profesionales tienen? ¿Cómo van a trabajar este lapso que queda? Cuéntenos, por favor. En principio, esta comisión ha sido designada, ha sido elegida por 9 miembros de cada una de las bancadas. Ahora tenemos 11 bancadas, por lo cual deberíamos tener 11 miembros en la comisión. Esta comisión ha tenido una parte de sus trabajadores, o sea, de sus técnicos, del mismo Congreso, y se ha contratado 4 profesionales más para poder completar, son 7 u 8. Entonces, se ha estado trabajando hasta el mes de enero, con 6. Y luego se han quedado 4. Ahora vamos a volver a contratar
a esos 4 profesionales, eso es lo que voy a pedir mañana mismo a la presidenta del Congreso, para poder terminar el trabajo, puesto que este es un trabajo que requiere bastante celeridad, bastante seriedad y bastante profesionalismo. Estamos en la etapa de tachas. Esa etapa de tachas dura 10 días. Esos 10 días paralelos a esa etapa de tachas vamos a ir requiriendo. Los que van pasando las tachas, hay que ir entregando esa documentación ya a la Contraloría General de la República para que ellos vayan tamizando también y vayan viendo quiénes son los que cumplen con sus declaraciones juradas de intereses, ¿no? Entonces eso también es otra etapa que tiene que vencerse para entrar a la etapa de la entrevista personal, que es la última. Perfecto. ¿Hay cálculos de cuántos pasarían estas vallas, estos filtros? De repente pasan todos, qué sé yo, pero hay de alguna manera se espera cuántos irían pasando y cuál sería el procedimiento. Entonces, ¿se refiere usted a la entrevista personal? ¿Esto sería en la propia comisión? ¿En qué momento estos candidatos son presentados al Pleno? Cuéntenos, por favor, el procedimiento y los tiempos. Mire, mañana se va a poner a debate el nuevo cronograma, que según la propuesta de la presidencia y los técnicos debe terminar el día 30 de junio para poder presentar al Congreso el informe final y un máximo de 5 días hábiles el Congreso ya llama a una sesión extraordinaria para poder elegir un pleno a quienes van a representarnos en el tribunal. Entonces, todo eso hace de que tengamos que tener un trabajo bastante transparente, como lo hemos estado haciendo, bastante rápido y profesional. El tema es de que nuestro trabajo es un trabajo nuevo, si te quieren, la elección de tribunos, porque siempre se ha hecho una elección a dedo por partidos políticos, y eso es lo que justamente ha chocado en algunos intereses el hacer la meritocracia, ¿no? Estamos pisando callos en ello, y es por eso que en algunos ustedes escucharán algunas críticas a esta comisión. Y ciertamente son críticas infundadas. Por ejemplo, el tema de que esta comisión dice que Acción Popular está gastando más de 100.000 soles fuera digamos, de cosas que tienen que hacerse. Pero en realidad no hemos parado, hemos hecho un intento de 3 recomposiciones de nuestro cronograma y felizmente este último ya hemos podido presentarlo a la Junta de Portavoces y mañana se debatirá justamente en la primera sesión de esta etapa de la comisión. El objetivo es cambiar entonces a todos los integrantes, ¿no?, del Tribunal Constitucional, excepto me parece el señor Ferrero, que todavía tiene su plazo por vencer. Sí, pues ellos han vencido, los otros 6 han vencido su plazo me parece que en junio del 2019, ¿no? Entonces, o mayo, junio. Pero entonces nosotros lo que queremos hacer es cumplir con el mandato constitucional. El Congreso es el que elige a los tribunos y esta vez hemos, hecho un trabajo bastante diferente a las otras veces. Esta vez la elección es meritocrática, entonces cada postulante o cada tribuno elegido va a salir de una selección, de una ubicación meritocrática y será el Congreso, el Pleno del Congreso, el que va a ir, digamos, baloteando a cada uno de los que pasan hasta la última etapa. ¿Esto se dará en una sola sesión? Porque siempre lo que ha pasado es que de repente se atraca pues, a la mitad y se llega solamente a elegir de repente a 2 o a 3 o de repente menos. ¿Se espera, digamos, traer una propuesta integral para que puedan elegirse a los 6? Y repito, ¿esto cuándo más o menos se daría? ¿Cuándo podremos ya tener a los nuevos miembros del TC elegidos? Se estima que debe ser en la segunda semana de julio. Pero el tema es de que la elección es 1 por 1. Si el mérito del primero, segundo, tercero, cuarto no convence al Pleno, eligen pues el quinto y así sucesivamente. Esa es la ubicación meritocrática. Ustedes los van a ir presentando al Pleno entonces por orden, como usted dice, de mérito. Así es. Ya, perfecto. Ok. Agradecemos a Rolando Ruiz, congresista de Acción Popular, presidente de la Comisión Especial para Elección de Magistrados del Tribunal Constitucional, por estas explicaciones. Vamos de una vez ya a darle la bienvenida
a la nueva guardia. Adriana Tudela es virtual congresista por Avanza País. Buenas noches, Adriana, ¿cómo está usted? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muchísimas gracias por la invitación. Bien, bueno, lo primero, enganchando con la conversación anterior, ¿están ustedes de acuerdo, la virtual bancada de Avanza País, en que la elección de los miembros del Tribunal Constitucional se realice en este Congreso saliente? No, creo que es importante respetar la institucionalidad democrática, ¿no? Y es al Congreso de la República al que le corresponde nombrar a los nuevos miembros del Tribunal Constitucional. Y es importante también tener en cuenta que ya 6 miembros del Tribunal Constitucional, de los 7 que son en total, tienen su mandato vencido hace más de un año. Y en ese sentido creo que este Congreso actual, electo democráticamente, tiene toda la legitimidad para poder elegir a los nuevos miembros del Tribunal Constitucional. Ahora, yo personalmente considero que lo más prudente sería esperar a que sea el nuevo Congreso el que reemplace a los miembros del Tribunal. Sin embargo, decir que el actual Congreso no tiene la legitimidad para hacerlo es un argumento que no tiene ningún tipo de fundamento constitucional ni legal. Bueno, evidentemente por la conversación que acabamos de tener ya están embarcados en este procedimiento. Vamos a ver si es que puede terminar o llegar a buen puerto. Pasando a los temas de campaña, por supuesto, tenemos la certeza de la conformación del Congreso, no tenemos la certeza de quién ocupará Palacio de Gobierno. Son dos opciones disímiles, contrarias y ambas también con un porcentaje de antivoto importante. Se ha señalado que Keiko Fujimori ha dicho que ha conversado con varios ex candidatos a la presidencia de la República, no ha confirmado o negado que uno de ellos haya sido Hernando de Soto, tampoco si es que este pudiera o no darle el apoyo del caso. ¿Cuál es su opinión al respecto de cuál debería ser, en todo caso, la posición de Avanza País en estas circunstancias tan complejas para el país? Bueno, nosotros como bancada y como propuesta política somos una propuesta que cree en la democracia, que cree en la separación de poderes y que cree en el respeto por las libertades económicas y políticas de los ciudadanos peruanos. Y en ese sentido nuestra propuesta es absolutamente incompatible con la propuesta política del señor Castillo y Perú Libre. Ahora, evidentemente tenemos también que tener en cuenta que Perú Libre tiene a la bancada más grande dentro del Congreso de la República, independientemente de quién sea el ganador de la segunda vuelta. Y en ese sentido, Hernando de Soto está esperando aún a tener conversaciones con ambos candidatos para ver si es posible encontrar algún tipo de terreno o un punto o puntos en común básicos para garantizar la gobernabilidad dentro del Parlamento, ¿no? De Soto tenía, digamos, algunos efectivamente puntos, no sé si llamarlos en común, pero había de todas maneras esta línea de formalización de la pequeña minería, de la minería informal. El economista Hernando de Soto ha tenido, ¿no? Ha explorado esa posibilidad en medio de su propuesta, incluso que tenía mucho que ver con el tema minero. La propuesta, la última propuesta que tuvo importante antes de ser candidato a la presidencia. ¿Por ahí podría haber algún tipo de entendimiento, alguna posibilidad de moderación, de contemporización con el candidato Castillo? Eso no lo sabemos aún y no lo sabremos hasta que no haya una conversación de por medio, pero lo que sí es importante entender es que la propuesta de Avanza País y el plan de gobierno de Hernando de Soto evidentemente planteaba la posibilidad de formalizar a los mineros informales, a los pequeños mineros, pero siempre respetando la iniciativa privada, la propiedad privada, la titulación, cosa con la cual Perú Libre no está de acuerdo, ¿no? Ellos creen que el Estado debería controlar casi el 100% de la economía y que no debería haber iniciativa privada en las industrias extractivas. Ahora, donde claramente además hay otro punto, me imagino, de divergencia es en la propuesta de Asamblea Constituyente de Perú Libre, porque lo que estamos escuchando en los últimos días es prácticamente hay constitucionalistas que ya cuestionan lo que sería pues la metodología, en todo caso, para convocar a esta Asamblea Constituyente, porque entre otras cosas implicaría la disolución del Congreso. Prácticamente hemos escuchado, no sé si es una candidata o una ya congresista electa, que declaraba en medios pues que se quedaría, no entiendo bien si es la comisión permanente o la mesa directiva, porque no llegaba a aclarar cuál de estos entes o entidades del Congreso quedaría en funciones. ¿Cuál es la posición de Avanza País frente a una propuesta como esta? ¿La consideran, para empezar, constitucional?
No, consideramos que es una propuesta absolutamente inadmisible y en el fondo lo que están diciendo es que quieren dar un golpe de Estado. Están señalando que ellos quieren convocar, pasando por encima del Congreso de la República, a una asamblea constituyente que va a sustituir y suspender las funciones del Congreso de la República electo democráticamente. Y eso, en palabras simples, es dar un golpe de Estado. Y es lo que se hizo en Venezuela. Y en ese sentido nosotros estamos absolutamente en contra con una medida de ese tipo, porque va en contra de nuestra Constitución y va en contra del orden democrático. ¿Cómo en todo caso, en caso el señor Castillo salga elegido, cómo habría que reaccionar desde el Parlamento? Bueno, desde el Parlamento evidentemente hay que defender los fueros del Parlamento como paso número uno y como paso número dos, defender las instituciones y defender el texto constitucional. Y si es que el Ejecutivo, ante un eventual gobierno del señor Castillo, pretendiese convocar una asamblea constituyente o pretendiese impulsar una reforma de la Constitución, esto necesariamente tiene que pasar por el Congreso de la República. El Congreso de la República es el único facultado por nuestra Constitución para reformar la Constitución, ya sea total o parcialmente. El presidente de la República no tiene la facultad ni de convocar a un referéndum unilateralmente, ni de convocar a una asamblea constituyente. Sería una, según lo que usted me está diciendo, una grave infracción constitucional del probable presidente de la República. Bueno, por supuesto, como he señalado, sería dar un golpe de Estado. Bien. Bueno, a ver, y por el otro lado, hay estas diferencias que están clarísimas. Por el lado de Keiko Fujimori, ¿cómo observa a la candidata hasta el momento y qué posibilidades habría, desde su perspectiva de repente personal, si no me quiere dar la posición, por supuesto, de la bancada, las posibilidades de un entendimiento? Bueno, evidentemente hay muchísimas más posibilidades de un entendimiento con Keiko Fujimori, y esto lo ha señalado el mismo Hernando de Soto, quien ha señalado que nuestra propuesta política es mucho más cercana a la de Fuerza Popular que a la de Castillo, evidentemente, porque la propuesta de Fuerza Popular es una propuesta que cree en la iniciativa privada, que cree en las libertades civiles y políticas, y que considera que el Estado debe mantener un rol subsidiario en la economía. Y en ese sentido, definitivamente, nosotros podríamos alinearnos mucho más con una propuesta de Fuerza Popular, que es una propuesta mucho más de centro, ¿no? Ahora, ¿cómo se conjuga esto? Porque ahora escuchábamos a Keiko Fujimori más temprano que ella decía que no van a buscar alianzas partidarias, no sé muy bien qué quiere decir eso en estas circunstancias, pero que no van a buscar pues alianzas más o menos institucionalizadas y más bien sí coincidencias. Entonces, claro, la última encuesta le da a Keiko Fujimori, o mejor dicho, al señor Castillo le da una ventaja de 10 puntos sobre Keiko Fujimori, que no es poca cosa. Es decir, esto refleja que a pesar de la naturaleza de la candidatura del señor Castillo, el antivoto de la señora Fujimori pues vuelve a florecer. Y entonces uno se pregunta si las coincidencias desde su perspectiva, desde su mirada, serían suficientes para, digamos, desarrollar esta campaña en la línea que usted está describiendo. Es que creo que estamos ante una elección bastante particular. Digamos que más allá de alianzas partidarias o coaliciones, acá nos estamos jugando la democracia versus el totalitarismo. La alternativa de Castillo es una alternativa comunista, marxista, leninista, que cree que el Estado debe controlar casi el 100% de la economía y que cree que los ciudadanos no deberían tener libertades políticas ni económicas. Y por el otro lado está la propuesta de Fuerza Popular, que podrá tener muchos pasivos, pero que es una propuesta democrática y es una propuesta que busca mantener el equilibrio de poderes, que busca mantener el orden constitucional. Y en ese sentido, creo que es necesario entender la magnitud de lo que está en juego en esta elección y no enfocarse únicamente en si hay alianzas partidarias o coaliciones de partidos en esta circunstancia en particular, sino entender qué es lo que está en juego. Ahora, pero coalición va a tener que haber, ¿no? En algún momento, una coalición de gobernabilidad, me refiero. Bueno, yo creo que eso sería ideal, ¿no? ¿Cómo observa esa posibilidad en la conformación del Congreso actual con 11 bancadas? Bueno, dentro de la conformación del Congreso hay bancadas que están alineadas con respetar el orden constitucional, que están alineadas con mantener los derechos y las libertades de los ciudadanos, y creo que se van a poder encontrar consensos en ese sentido, ¿no? Hay críticos de Keiko Fujimori o, en fin, observadores, analistas que señalan que si bien la candidata se ha visto en estas extraordinarias circunstancias con el pase a la segunda vuelta, pese a todo lo que ha pasado en los últimos años, pese a sus propios errores en la conducción del Congreso anterior, etcétera, que a pesar de ello, incluso
Keiko Fujimori no ha presentado en esta ocasión su mejor plan de gobierno, el mejor equipo que ha tenido en, digamos, estas 3 campañas que ya va desarrollando. ¿Qué rescataría usted, Adriana Tudela, de los puntos centrales de Avanza País, de las propuestas centrales de Avanza País, que podrían de alguna manera articularse en un próximo gobierno? Bueno, creo que varias de las propuestas que nosotros estábamos planteando podrían articularse. En primer lugar, emprender una misión por formalizar a nuestra economía. Al día de hoy, luego de la crisis sanitaria, ya cerca del 80% de nuestra economía opera en la informalidad y nosotros como partido estábamos proponiendo una serie de propuestas que buscaban solucionar este problema, entre ellas emprender una tarea de eliminación de trabas y barreras burocráticas, que es una tarea urgente y que definitivamente podría trabajarse durante un próximo gobierno. Y evidentemente la reactivación económica también es importantísima. Sacar adelante grandes proyectos de infraestructura, proyectos de minería, son medidas urgentes que pueden inyectar rápidamente en nuestra economía miles de millones de dólares sin necesidad de estatizar, sin necesidad de endeudarnos y sin necesidad de que el Estado controle la economía. Y esos son puntos claves que nosotros esperamos podamos trabajar en el siguiente gobierno. Keiko Fujimori ha dicho que el próximo gobierno, si ella alcanza ese próximo gobierno, tendría un gabinete multipartidario. ¿Han discutido en Avanza País la posibilidad de poner a disposición posibles integrantes de ese gabinete? No, eso no se ha discutido. Bien. Muy bien, Adriana Tudela, muchas gracias por su intervención esta noche en Cara a Cara. Vamos a ir a una pausa, ¿no? Vamos a ir a una pausa y regresamos con más. Vamos a regresar a conversar de cuál es la situación del caso de César Inostroza con el procurador anticorrupción Javier Pacheco. Volvemos. Bueno, ¿y avanza o no avanza desde España el proceso de extradición del ex juez César Inostroza? Tremendo escándalo pues, que ha consumido en buena medida y que de alguna manera originó varios de los procesos que vivimos ahora mismo. Inostroza alega que en el Perú sufre de persecución política y amenazas. Ayer no se alcanzó el quórum, además, por el lado del Parlamento, ¿no?, para evaluar pues, la denuncia contra César Inostroza. ¿En qué está este trámite, este proceso? Conversamos con el procurador anticorrupción Javier Pacheco, encargado de este caso. ¿Cómo está, procurador? Gracias por estar con nosotros. Enrique, buenas noches. Gracias por la invitación y ante todo un saludo a todos tus televidentes. Muchas gracias. Ubíquenos, por favor, ¿cómo está este proceso? El proceso, le debo manifestar que va bien. Va a paso firme, pero va bien. Respecto al estado situacional del proceso de extradición, debemos ubicarnos en el contexto. Y le voy a graficar, si me permite, cuál es la situación de la extradición de César Inostroza Pariachi en el Reino de España. Recordemos que nosotros ya tenemos una extradición aprobada por el Reino Español respecto del señor Inostroza para que sea juzgado aquí en el país por la comisión de los delitos de patrocinio ilegal, negociación incompatible y tráfico de influencia. Pero esta entrega se encuentra suspendida porque también recordemos que cuando el señor Inostroza llega a Madrid, lo primero que hace es pedir un asilo político. Este asilo ha sido rechazado en 2 instancias administrativas y lo que queda ahora es en instancia judicial. Lo que ha procedido este extraditable es a reclamar a nivel judicial esta decisión emitida por el Ministerio del Interior y por el gobierno español de denegar este pedido de asilo. La diligencia que se ha llevado a cabo el día 19 en la sección primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional allá en Madrid, estaba ventilándose el caso, o una ampliación de extradición por el caso de la fuga de Tumbes, en donde el Estado peruano está requiriendo al gobierno español que entregue a Inostroza por el hecho de haber coimeado a una funcionaria de migraciones por dejarlo salir hacia el Ecuador.
Este proceso, y tengamos en cuenta que es el hecho por el cual se le está reclamando a Inostroza, a pedido de él, lo que ha hecho en la diligencia es tratar de enredar y confundir a los magistrados españoles, argumentando primero que él es un perseguido político, que no habrían garantías de su vida para que él cumpla una pena acá. Algo ilógico, habiendo él sido un juez supremo, ¿no? Y Claro. que debiera conocer la realidad. Un paréntesis ahí, por favor, procurador. ¿Cuáles son los argumentos centrales que Inostroza esgrime para que lo consideren un perseguido político? Bueno, para que lo consideren un perseguido político, lo que él está argumentando es el que el gobierno peruano primero ha aprobado la extradición que ya hice referencia al comienzo de la entrevista. Pero hoy, en el mes de febrero, el 12 de febrero, el Congreso, en un reexamen efectuado a ese primer proceso de extradición, lo que ha hecho es aprobar un pedido de extradición en donde ya incluyen el delito de organización criminal y están comprendiendo en este proceso a los exmiembros del fenecido Consejo Nacional de la Magistratura, quienes son Guido Águila Cuadros, Julio Gutiérrez Pebe y Orlando Velázquez, ¿no? O sea, este argumento inicial de Inostroza de que no podía haber una organización criminal porque él era más o menos el único de sus integrantes, ha quedado ya sin piso. Así es, y no nos olvidemos que este tipo penal de organización criminal no es que genere allá en el Reino de España una decisión que ya tiene calidad de cosa juzgada, puede volverse a reexaminar, y lo que está pretendiendo el Estado peruano a través del Ministerio Público y el Congreso es hacer este reexamen, y una vez que culmine este pedido seguramente va a seguir el trámite en nuestro país y luego se remitirá esta ampliación de extradición al Reino de España para requerir al Reino Español, al gobierno español, al extraditable Inostroza Pariachi. Hoy este pedido emitido por el Congreso el 12 de febrero ha ingresado al despacho de la Fiscal de la Nación el 15 de febrero. Entendemos y nosotros estamos atentos y pendientes de que ya la Fiscal de la Nación emita la disposición correspondiente para que continúe este procedimiento, ¿no?, de acusación constitucional con posterior ampliación de extradición al Reino de España. Ahora, pero permítame reiterarle la pregunta en términos de por qué Inostroza se considera un perseguido político. ¿Es precisamente por este cargo de organización criminal? ¿Para él la tipificación sería evidencia de la persecución política, supuestamente? Lo que él argumenta es que varios supuestos argumentos de defensa en donde él está, primero, indicando que hay esta persecución política porque el Congreso está emitiendo este pedido. No nos olvidemos que este es un Congreso distinto, estamos en otro gobierno distinto al que pidió este pedido de extradición, y consecuentemente ese argumento no tiene ningún sustento. Lo otro que señala es que en el gobierno anterior hubieron reuniones con fiscales en primera instancia, ¿no? Pero no nos olvidemos que este pedido y esta ampliación de extradición data respecto de los hechos de que cuando él ya fue destituido, él pagó una coima a una funcionaria y se fue por Tumbes, no, fugó por Tumbes. Es prácticamente una autoinculpación esa coima. Así es. No, aquí no hay mayor discusión. Incluso digamos, este pedido es gravísimo, ¿no? Por cuanto aquí no haya mayor debate. Cuando esto se logre, el señor Inostroza esté aquí en el país, va a venir a purgar una pena privativa de libertad, ¿no? Ahora, evidentemente, ¿no? Tiene como señala esta flagrancia de la coima, pero siendo abogado del diablo en alguna medida, el señor Inostroza obviamente va a querer explotar
repito, la tipificación esta de la organización criminal. Y en algún momento, ¿no?, quienes hemos seguido el caso hemos escuchado a magistrados españoles que de repente o no entendían muy bien o no encontraban un equivalente, y por supuesto hay quienes dicen que acá también se podría haber abusado en algún momento de esta figura de la organización criminal para aplicarla a distintos escenarios. ¿Qué tanta solidez tiene la organización criminal para el caso de Inostroza, leído ya desde una perspectiva de derecho internacional? Bastante. Bien. Nuestro requerimiento del Estado peruano es muy sólido. No nos olvidemos que nosotros estamos ante una organización criminal denominada los Cuellos Blancos del Puerto, en donde se habrían creado varias redes de corrupción de autoservicio que tenían distintos niveles de acción. Tanto es así, Enrique, que hoy, a raíz de este caso, este mega proceso, tenemos en giro 145 investigaciones abiertas en los 3 niveles: fiscales provinciales, fiscales superiores y la Fiscalía Suprema, y dentro de los cuales Inostroza Pariachi está investigado en 36 investigaciones. Entonces, los hechos que aquí se investigan respecto de esta organización criminal, como se ha planteado al Reino Español, es de una organización criminal en redes, ¿no? Pero, lamentablemente, por la resolución que emitió el anterior Congreso respecto de solamente incluir a Inostroza Pariachi sin los demás miembros de esta organización criminal y de una u otra forma bloquear la acusación que hizo el Ministerio Público y también en su momento la Procuraduría Anticorrupción, ¿no? Es que el gobierno español lo que dice es: ¿cómo va a haber una organización criminal con un solo integrante? Requieren de 2 o más. Entonces, hoy está cumpliendo con este requisito para insistir con este pedido por el delito de organización criminal. ¿Qué le falta hacer al Congreso acá de la República? Bueno, el Congreso de la República, dentro de los pendientes, todavía está en giro la acusación constitucional que proviene del caso 169-2018, en donde estaría el que usted ha dado cuenta y que ya ha sido, por falta de quórum, suspendido, ¿no? En donde estaría comprendiéndose a Inostroza Pariachi, Gálvez Villegas, Julio Gutiérrez Pebe y Orlando Velázquez por el delito de cohecho activo específico, en donde aparentemente se habría favorecido a algún fiscal como parte de un autoservicio de esta red de corrupción, ¿no? En un ascenso. Entonces, lo que le pedimos al Congreso es que apure con este trámite para que los pedidos de extradición avancen tenga la mayor celeridad posible. Bien. Para terminar, doctor Pacheco, estamos por efectivamente concluir este quinquenio. ¿Cuándo se pueden esperar novedades por parte de la justicia española? ¿Esto será antes del cambio de mando, después? ¿Qué podemos esperar? Tenemos que tener paciencia. No nos olvidemos que el gobierno de España, el Reino Español, es un país muy garantista. Inostroza, que sí conoce de esta, digamos, solidez del gobierno español, es que está recurriendo a todos los argumentos de defensa necesarios en donde supuestamente él diría que se le está afectando sus derechos humanos. Pero nosotros, con la solidez y paciencia, tenemos que ir a paso firme para sostener nuestros fundamentos, que son sólidos, ¿no? Y yo creo que tenemos que tener un poco de paciencia. Ya no está en manos de Perú, sino en cumplir con todas las exigencias que la justicia española exige. Bien, gracias, doctor Javier Pacheco, procurador anticorrupción, en este caso del caso César Inostroza. Vamos a ir a una pausa, vamos a regresar para discutir, bueno, sobre la actualidad, la recomposición, el recambio posible de los magistrados del Tribunal Constitucional y también algunos conceptos importantes en estos momentos complejos para el país con Eloy Espinosa Saldaña, magistrado del TC. Regresamos.
Saludamos al magistrado del Tribunal Constitucional, Eloy Espinosa Saldaña. ¿Cómo está, doctor Espinosa Saldaña? Buenas noches. Buenas noches, acá trayéndote un trabajo que es realmente un orgullo para nosotros en esta época de catástrofe diaria, donde hay cada 5 minutos muere un peruano. La reflexión, el análisis, la propuesta con perspectiva es algo que se hace necesario y es un trabajo que hemos hecho 45 autores bajo mi dirección, se llama Retos del Bicentenario, tú ya tienes el trabajo, donde gente de Italia, de Alemania, España, Argentina y muchos peruanos que conocen la realidad nuestra sobre diferentes aspectos, educación, salud, trabajo, pobreza, hacen un análisis y hacen una evaluación de nuestro estado de la cuestión y con qué perspectivas podemos ir. Creo que es una situación importante para poderla manejar en este momento donde todo parece ser descorazonador y que nos puede dar pues algunas luces para el debate que se viene, porque tenemos un país que por situaciones no buscadas, ¿no? Entonces una crisis sanitaria inicia una crisis económica y nos lleva a más debilidad en nuestras instituciones. Creo que aquí hay elementos que se pueden compartir para de repente ayudar a salir del momento difícil que nos encontramos. Y lo vamos a revisar con atención. Vamos a retomar esto en unos minutos. Yo quería preguntarle, también importante este volumen efectivamente, quería preguntarle sobre lo que conversábamos hace algunos minutos con respecto a la designación, la reactivación de la Comisión Especial para la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. Lo acabamos de conversar con su presidente, con Rolando Ruiz de Acción Popular, por supuesto reivindica el derecho del Congreso a seguir adelante con este proceso y Adriana Tudela ha dicho que si bien ¿no? ella hubiera preferido que esto se dé en el próximo Congreso, también el actual Congreso finalmente tiene el derecho constitucional de seguir adelante con este proceso. ¿Usted lo ve así? A ver, nosotros desde 6 meses antes que venciera nuestro mandato, le mandamos una carta al Congreso diciendo, miren señores, nosotros vamos a estar comprometidos hasta el final, porque para eso se nos ha elegido. Yo he hecho en 6 años 60.000 casos, no tengo un solo caso pendiente y nadie puede dudar de mi imparcialidad, mi independencia y aparte el trabajo docente que hemos hecho a través de las sentencias y 3 libros que tienen que ver con la dinámica de lo que hace un juez constitucional. Pero entendemos que esto tiene un ingreso y un fin. Ahora, el que decide cuándo es el fin es el Congreso. El tema es, sin duda, habrá que preguntarse si a pocos meses de un cambio de gobierno de Congreso es la mejor oportunidad de hacerlo. Pero la competencia la tienen. Y esperemos que entonces se escoja a la gente con la mayor imparcialidad, con la mayor independencia, con la mayor calificación, porque es un trabajo difícil y va a ser más difícil con la coyuntura que se viene. Congreso, partido, grupos políticos mayoritarios muy polarizados, entonces la vocación de buscar al tribunal como un espacio de composición de conflictos va a ser recurrente. Entonces se necesita un tribunal creo que como que con errores, pero en líneas generales ha buscado mantener el equilibrio institucional y la defensa de los derechos y el derecho en situaciones muy difíciles que se le ha tocado plantear. Le corresponde al Congreso. ¿La metodología aplicada es la correcta? Porque claro, el señor Ruiz señalaba que se está apostando por un tema de meritocracia, una evaluación, si queremos, un tanto más científica, si cabe el término. ¿Es correcta la metodología que se está aplicando? En realidad lo que no quedó claro, porque estuve viendo el canal del Congreso, que si va a seguir la comisión encabezada por el congresista Ruiz con el mismo proceso que dejó paralizado o van a iniciar alguno nuevo. Yo sí recuerdo que en el proceso paralizado hubo fuertes cuestionamientos
a la falta de transparencia para poder determinar por qué algunos candidatos no seguían, se quedaban, eran sacados y otros se mantenían. Y había algunas críticas muy fuertes a eso. Yo no soy de los que me gusta hacer críticas, Enrique, tú lo sabes. Me gusta hacer propuestas. Entonces, en todo lo que se pueda ayudar para que sea en este Congreso o en el otro, se pueda hacer lo mejor posible para elegir a los mejores magistrados posibles, ahí nos encontrarán si es que se requiere nuestro apoyo. Muy bien. Ahora, el Tribunal Constitucional sigue estando en la noticia y lamentablemente no siempre por las mejores razones. Un candidato presidencial ha dicho que lo va a disolver. ¿Eso es posible más allá de la valoración de una propuesta como esta? ¿Es posible constitucionalmente que un presidente de la República diga voy a disolver el Congreso o el Tribunal Constitucional? No, ahí lo que tiene que dar, si yo entiendo que lo que ha querido decir el candidato, que entonces es que va a plantear una reforma constitucional para pasar a tener un tribunal en el cual sus magistrados no sean elegidos por el Congreso o como estaba planteando Adriana Tudela, por una mezcla de instituciones. No, yo lo que entiendo que el candidato está proponiendo pasar un sistema como el boliviano, donde hay una elección popular de los magistrados del tribunal. Esto tiene, aparentemente alguna gente la ilusiona, pero hay que irse con cuidado, porque para poder hacer una campaña nacional o regional se requiere pues muchos recursos y apoyo, y en lo que más lejos tiene que estar un magistrado es de estar comprometido con cualquier tipo de interés político, económico o social para poder hacer su labor con imparcialidad. Entonces, por eso hay países como Bolivia que lo tienen, han tenido problemas con su fórmula ellos también, y la mayoría de países lo que hace es optar por otros sistemas. El sistema que plantea, por ejemplo, Adriana Tudela, es el que tuvimos con el Tribunal de Garantías Constitucionales. Eran 9 miembros, eran 3 elegidos por el Poder Judicial, 3 por el Congreso y 3 por el gobierno. Cuando se cambió la Constitución, se optó por una mayoría calificada del Congreso, que es el sistema que más se utiliza en todas partes, pero no hay fórmula perfecta. Lo que se tiene que es tener el cuidado de, cuando se elige, preservar el perfil de lo que se quiere de un magistrado o una magistrada. Se quiere rigurosidad, se quiere honestidad, se quiere imparcialidad, se quiere independencia, se quiere tener incluso la capacidad de tener personas que nos digan, mira, tienes la mejor intención, pero esto no es constitucional y te lo tengo que decir aunque no te guste. Entonces, si no nombramos como magistrado del Tribunal Constitucional a personas con estas características, entonces tendremos un serio problema de lo que va a ser la labor de un tribunal constitucional. Y antes de ir a la pausa, le quería preguntar, así rapidito, ¿cuál es la opción para convocar una asamblea constituyente? Porque esa es otra de las propuestas, digamos, sui generis, de convocar una asamblea constituyente, digamos, por referéndum prácticamente directo. ¿Eso también es posible? Hay varias maneras, ¿no? Entonces, nunca una constitución va a decir que, bueno, una constitución lo hubo en la historia peruana, la del 1828, que dijo, esta constitución vale 5 años y después vence y la convalidan. Obviamente hicieron una nueva constitución, pero nunca una constitución, aparte de esta cuestión particular, dice, yo me disuelvo y se convoca una asamblea constituyente. No, eso es una decisión política, eso es un acuerdo político entre las diferentes fuerzas para hacer una asamblea, un grupo de gente dedicado exclusivamente a elaborar una constitución, o para formar un congreso constituyente que, mientras va haciendo la constitución, asume también las labores de congreso ordinario. Ahora, para poder conseguir eso, pues tiene que haber un pacto político muy grande. No basta con que haya una fuerza o dos, porque lo que se necesita es un consenso generalizado, primero para hacerla, o sea, convocarla.
Segundo, para ponerse de acuerdo en los puntos claves dentro de este texto de Asamblea Constituyente o de Congreso Constituyente. Y después, en algunos casos, como se ha hecho en el Perú, si se le quiere ratificar por referéndum, claro, no es tan fácil, Enrique, porque si tú estás de acuerdo con todo, menos con el artículo 156, y yo estoy de acuerdo con todo, pero menos con el artículo 108, tú y yo vamos a votar en contra. Entonces, por eso no es tampoco el sistema del referéndum en un cuerpo normativo tan grande y tan importante como una constitución es complicado. Normalmente el referéndum se suele utilizar cuando se ha tenido un escenario de gran consenso para armar el texto y ratificarlo, o más bien para reformas puntuales, como ya hemos tenido con esta Constitución un referéndum que se hizo varias reformas. Nada sencillo el tema. Vamos a hacer una pausa y regresamos rápidamente con Eloy Espinosa Saldaña. Minutos finales con el magistrado Eloy Espinosa Saldaña. Efectivamente, él ha presentado este importante libro, Retos del Bicentenario, dirigido por el mismo. Son 44 autores, los he contado. Usted tiene varios textos aquí y claro, hay uno que, pero hay uno que evidentemente es de mucha actualidad. Presidencialismo latinoamericano en el Perú, entre los riesgos de un presidente, gobierno fuerte y los peligros de un Congreso opositor con las bases del Estado constitucional en riesgo. Esto resume un poquito nuestro último quinquenio y no sé si resumirá el próximo, ojalá que no, pero usted pide además en el prólogo, invoca a por fin a ver si logramos entendernos, recuperar líneas básicas políticas de Estado seguramente que parecen haberse convertido pues en una quimera. ¿Cómo observa el panorama a partir de este trabajo? Rápidamente, si se puede, por favor. Sí, yo sé que el tiempo en la televisión es oro, pero fíjate que yo cuando comienzo a coordinar el libro venía con muchas dudas, y la ventaja que ha tenido estos trabajos sin que nadie se haya puesto de acuerdo y de gente de líneas muy diversas, entonces ha habido, a pesar de constatar la crisis, la complejidad, las dificultades, ha habido una sensación de podemos salir adelante de esto. La mayoría de los autores, y sobre todo los nacionales, insisten mucho en esto. Se han cometido muchos errores, se siguen cometiendo muchos errores, no se han aprovechado algunas cosas virtuosas que se han hecho de manera, pero a pesar de todo, podemos salir de esto. Y yo quiero pensar optimistamente que sí. Quiero pensar que frente a la situación difícil que vivimos, la clase política, el empresariado, los sindicatos, todos los que tenemos algún nivel de opinión o de poder decir algo, entonces pongamos lo mejor de lo nuestro para poder salir adelante. Nuestro país no merece estar en la situación crítica que ahora está. No provocada, por cierto, por cuestiones de alguna persona, sino por una terrible crisis sanitaria. Pero claro, no, tenemos que buscar salidas a eso también y salir adelante para volver a los espacios que creo que nos corresponden como país. Gracias, Eloy Espinosa Saldaña. Efectivamente, el Perú ser optimista no es un deseo, sino un deber, más en estas circunstancias. Gracias por estar con nosotros. Sigan con Lucho y Joana en De Pared. Nos vemos mañana.